Hemos llegado al momento de exponer lo que Dios dice en su palabra. Recordemos que abundan las posturas doctrinales, posturas ideológicas que vienen de distintas fuentes, pero todas ellas equivocadas. Pero hay un libro inspirado por el Espíritu, un documento sobre todos los documentos en donde Dios se ha comunicado con el hombre, para con el hombre en forma escrita. Y ese libro es la Biblia. En este libro está la verdad. En este libro se encuentran las respuestas a nuestras inquietudes. No podemos hacer tantas consultas ni consultar una enorme bibliografía para dar con la verdad. Sencillamente acercarnos con humildad, con sinceridad, sin prejuicios a las Escrituras y aceptar lo que Dios dice en ella. Es el libro de los libros. En cada versículo siempre tiene que comunicar algo al hombre. Siempre con el previo cuidado ante una fila de versiones que se sacan. Hay muchas Biblias de estudio que están saliendo que contienen explicaciones, comentarios totalmente equivocados. Entonces, tenemos que clamarle a Dios, orarle a Dios con sinceridad, porque para ello Él envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Quiero que leamos en esta oportunidad en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. En este verso se resume la postura de la iglesia desde los años 1900 en adelante. El decir su concepto frente al decir y al concepto de Dios. Oigamos lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este fue parte
del mensaje a la iglesia en la ciudad de Laodicea. Que ante el examen de las distintas etapas o periodos en que la iglesia ha transcurrido su peregrinar en este mundo, ubicado dentro de la historia, se ve claramente que corresponde a las mismas cualidades exactas de la iglesia de 1901 hasta el momento en que Cristo venga. Con ello se indica que vivimos la época con las condiciones muy parecidas a la iglesia de Laodicea de aquel entonces. El decir de la iglesia actual es que ha dicho: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Es interesante reflexionar ante el decir de la iglesia frente al decir de Dios. ¿Y por qué no decir también el decir de las personas? Que muchas veces siempre no existe la armonía, no hay una relación directa. Hay una profunda equivocación. Y otra observación es que cuando se habla aquí de la iglesia, no está dentro del concepto como se define en la literatura o en muchos libros o en el pensamiento de los hombres, que cuando llaman iglesia muchas veces incluye sectas y religiones. Las sectas y las religiones, cual sea su tamaño, siempre en su identificación, sea ante los gobiernos o en cuanto a sus templos, se identifican como iglesia. Pero eso es lo que dicen. Hay que ver el decir de Dios, si son parte de la iglesia. De hecho,
sectas y religiones que se identifican como iglesia están descartados en este caso. Pero aquí el mensaje fue a la iglesia, a personas que realmente habían tenido el encuentro genuino con Cristo, habían sido convertidos por el Señor como producto de la obra del Espíritu Santo, revelándoles el sacrificio de Jesucristo como único medio valedero para ser salvos aquí y trasciende hasta la eternidad. Aquí se habla de las personas realmente salvas y se habló de las personas realmente salvas en la ciudad de Éfeso. O sea que tenemos que cuidar nuestro análisis, nuestra expresión, aclararlo para no caer en cruces de pensamientos, en equivocaciones y en herejías. Por lo que se ve, como dije, la iglesia tiene un concepto de sí misma. Y su concepto que prevalece es que ella dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Y el propio mundo, el propio Satanás, la propia estrategia del pecado en sus diversas maneras ha contribuido para hacerse sentir a la iglesia como una iglesia que se ha enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad, dice. Se proclama próspera, se proclama victoriosa a través de los bienes materiales que va granjeando, que va alcanzando. Va haciendo proclamas a través de la teología de la prosperidad. Va haciendo proclamas de la confesión positiva. Porque eso se le mete en la cabeza y corazón de la gente. Diga: soy rico. Diga: soy hijo de un rey. Usted tiene que ser rico. Si no es rico, si no es próspero, está bajo maldición. No es salvo, no es hijo de Dios. Se le bombardea la mentalidad de la gente a tal grado que determinan dormir pocas horas para entregarse a un materialismo bárbaro. Entregarse a negocios turbios para granjear
bienes, para incrementar cuentas bancarias, obtener lo material. Y es que se pone la prosperidad material como evidencia, como muestra, como prueba, como señal de que la persona es salva, es una persona que va para el cielo, una persona que está en la verdad, una persona que Dios lo quiere mucho. Esa idea se ha venido manejando desde hace muchos siglos. Los fariseos mismos decían que la prosperidad era la evidencia de estar bien con Dios, de estar agradando a Dios, sin tomar en cuenta todo lo que prescribe o prescriben los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso es interesante, estimados televidentes, sean creyentes o no creyentes, oigan lo que dice la Escritura en Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ricos en fe y herederos del reino. ¿Quiénes? No son los ricos, no son los multimillonarios, no son los grandes consorcios, no son las transnacionales, sino que está hablando de un pueblo a quien Dios se le revela, a quien Dios le muestra y lo convence de su estado de condenación, de su estado pecaminoso. No tienen en nada que confiar. No pueden jactarse de bienes, de dinero o de cualquier otra riqueza. En esos corazones, dice, Dios ha hallado entrada en esos corazones para su palabra, ha hallado respuesta a su mensaje de salvación. Tenemos que tener el sumo cuidado de que nuestra mente sea conforme a la Escritura. Dios claramente, en relación a la proclama de la iglesia laodicense, dice: tú dices, y ya el profeta Isaías había dicho, sin engañar a los judíos, sin engañar a su pueblo, le dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni mis caminos, vuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo les decía al principio que abundan teorías, ideologías, hasta abundan experiencias que brotan de un determinado ritual y ceremonial en cultos extraños que se realizan. Y los hombres son manipulables por personas que aprenden estrategias por obra del diablo para desviar a los ingenuos, a los que no tienen una sincera postura de conocer la verdad personificada que es Cristo y documentada en las Escrituras, porque Dios habla por su palabra. Tenemos que reflexionar todos los días qué es lo que decimos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice la gente? Pero sobre todo, ¿qué es lo que dice Dios? Tenemos que someter a la prueba escritural todo concepto, venga de donde venga, aparezca como aparezca, venga adornada como sea, proclame un envoltorio milagroso, lo que sea, tiene que ser siempre bajo el análisis de las Escrituras, aplicarle el nivel de la verdad, el cordel de la verdad y la plomada de la verdad, para ver si estas cosas que se dicen, que se oyen, que se practican, son así o no son así. Porque la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de los medios de prensa escrita colaboran con el mal, con el error, tergiversando conceptos, tergiversando realidades para mantener a la humanidad bajo una ceguera terrible, para que no se den cuenta de su realidad en que se encuentran. Por lo que se ve esta iglesia a partir aproximadamente de los 1901, el concepto de ella es en función de su riqueza material. Al contrario del espíritu que tenía la iglesia primitiva y el sentir del Espíritu Santo dentro de la iglesia primitiva, tú dices, yo soy rico. Hay muchos hermanos que están decepcionados hasta cierto punto, porque les ha entrado el mensaje que como no se enriquecen en ninguna manera, porque entre más rectos, más íntegros que sean, entre más honestos que sean, no se van a enriquecer, sino que Dios les va a ir dando conforme su esfuerzo, conforme su integridad. ¿Qué podemos decir de un creyente en cualquier parte del mundo que llega a ser multimillonario digamos, por haber obtenido su despegue económico
del robo, del asalto, del vaciamiento de las arcas nacionales. Dios no avala ese tipo de riquezas, aunque se diezme, aunque se ofrende, aunque se le profetice que va derecho al cielo, toda vez no ha habido lugar para el arrepentimiento, no hay salvación. Porque dentro de lo que es el paquete de la salvación, tiene que ir el oír la palabra y una respuesta por obra del Espíritu Santo a arrepentirse las personas, hasta arrepentirse que han dado ofrendas, diezmos, contribuciones de fuentes mal habidas. Porque eso es lo que tienen las sectas, las religiones. Ellos dicen que con la oración se santifica. No hay que averiguar, dice, no hay que preguntar de dónde viene aquello. Sencillamente agradecer y orar. Por eso se ve, digamos, la carrera. Hay una carrera a nivel mundial. ¿Quién tiene el templo más grande a nivel de nación, a nivel de continente y a nivel mundial? Pero Dios dice otra cosa. El decir real del Señor, la radiografía clara, humilde y sencilla que proporciona el Señor es esta: no sabes. No saber es estar en ignorancia. No saber es estar ciego. No saber es desconocer las Escrituras. No saber es no entenderle al Espíritu Santo. No saber es no haber encontrado la verdad bajo la dirección del Espíritu y seguir alimentándose de esa verdad. No sabes, ni se lo imagina, ni lo discierne, no lo entiende, no lo percibe. Y es que dentro de las consecuencias de la rebelión o la desobediencia y maldiciones en la ley, Dios dice: Jehová te herirá con locura, dice. Jehová te herirá con ceguera, dice. Voy a leer ese versículo porque es interesantísimo. En el capítulo 28, verso 28, fácil de tenerlo en mente si usted no lo memoriza por alguna razón. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Locura, ceguera y turbación de espíritu. Características de la iglesia actual. Aquí no estoy incluyendo sectas y religiones famosas, notorias, influyentes. No, estoy hablando de la iglesia. Y es que cuando los que ya han sido miembros de la iglesia, bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, no se ciñe a la verdad de Dios,
no renova su mente conforme a las Escrituras, empieza a ser arrastrada hacia los conceptos sectarios y religiosos, alejándose del conocimiento de las Escrituras, del conocimiento de las profecías, del conocimiento de la propia historia real en que marcha este mundo donde estamos viviendo. Jehová te herirá con ceguera, con locura y turbación de espíritu. El Señor le habló a su pueblo diciéndole: pueblo loco. ¿Y a quién se le cataloga como loco? Alguien que no está bien en su razonamiento, tiene problemas mentales, hace aberraciones, tiene problemas de habla, de pensamiento y de acción. Tiene incoherencias, no es realista, no tiene fundamento para hablar, alucina. Nunca he digerido droga, pero en lo que comunica la gente es que a veces los drogadictos piensan que van en una nave a toda velocidad, llegando a ciertos planetas, y tal vez están tirados en un charco terrible. O sea que tienen problemas mentales, sus conceptos no son coherentes, habla cosas no reales, no vive su realidad, alucina. Y es lo que abunda en la actualidad. Hasta ya hay una corriente de mensajes alegóricos que todo le componen a los mensajes para hacerles llegar a la gente un mensaje de acuerdo a su infantilismo religioso. Se envuelven las cosas en profecías falsas, revelaciones, visiones y sueños falsos en que Dios nada ha tenido que ver. Me decía una señora ayer: es terrible vivir en este tiempo, decía. Ya a mi edad, decía, si hubiera vuelto en sí teniendo 18 o 20 años, saber qué hubiera sido de mí, decía, porque yo veo que el mundo se maneja bajo conceptos totalmente falsos, decía la señora. Y tiene razón. Y en religión es donde se engaña más a la gente. Pero hay un libro que nos orienta. Está el Dios Todopoderoso, está el Espíritu Santo, que ha sido enviado a la iglesia para guiar hacia la verdad, a fin de que no nos engañemos a nosotros mismos, ni nos engañen, ni engañemos, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. He ahí el papel insustituible, fundamental de las Escrituras, para ver lo que Dios nos dice a la luz total de ella. Si es alguna doctrina, ver el hilo de la doctrina desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no arrancarlo, no independizarlo,
para hacer comentarios o interpretaciones antojadizas conforme a intereses personales. El verdadero creyente y predicador no hace eso. El verdadero predicador se mantiene escudriñando la Escritura. No depende, lee los comentarios de las personas, investiga, pero antes de estar de acuerdo con un punto de vista, lo analiza todo a la luz total de la Escritura, bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. No sabes a la iglesia que estaba en el corazón de la capital del Imperio Romano, los hermanos que vivían en la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, el apóstol Pablo les dijo, bajo la inspiración del propio Espíritu, de esta manera, 12:3 de Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una fe, en primer término, la fe que salva. Pero cuando se compara a alguien próspero materialmente con un hermano tal vez hasta descalzo pero fiel, ellos dicen, este hermano no prospera porque no tiene fe. No pasa de caite a tener un par de zapatos que cueste 5,000. ¿Qué es eso? Ese es el concepto de la iglesia laodicense, que no le importa de dónde vengan sus ingresos, sus riquezas. Cree que el Señor los santifica con la oración. Es una total equivocación. Por eso en megatemplos hay graves problemas. Hay problemas con los demonios. Hay mucha gente endemoniada, mucha gente enfrascada en pecados ocultos y oscuros. El Espíritu Santo no está presente para convencer de juicio, de justicia y de pecado. Digo pues, por la gracia, dice, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No es estar ciego, no es estar loco, no es estar con espíritu turbado. La iglesia que tiene el Señor, la iglesia verdadera, donde milita gente íntegra, gente santa, gente nacida de nuevo, no prorrumpe conceptos equivocados, sino que tienen la característica, las cualidades de las personas que son parte del reino que Cristo mencionó en el Sermón del Monte, cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en el espíritu es aquella persona que reconoce su desgracia espiritual. Una persona que no siente deseos de meditar la palabra,
darle tiempo a Dios en su vida, de estar constante en el culto, constante en la evangelización, constante en la proclama de la verdad, constante en la búsqueda del rostro del Señor. Reconoce su necesidad ante los problemas demoníacos, ante los problemas pecaminosos, ante los problemas mundanos. Decía Gedeón: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Decía. O sea que no aceptó de primas a primeras lo que Dios le dijo. No es que dudó de Dios, sino que conjugó su realidad. No es por falta de fe tampoco, sino que uno tiene que descubrir la pobreza espiritual cuando el hombre o la mujer no se abastece de la palabra, no se abastece de la presencia de Dios, no está en comunión con el cuerpo de Cristo en toda la tierra. No sentir necesidad de estar en el culto, no sentir necesidad de reconocer que Dios es redentor, soberano, dueño, proveedor, sustentador, no da su ofrenda, no da sus diezmos. Eso es estar inconsciente, ciego y herido de locura, pero sin embargo se jacta, muestra lo que tiene, menciona sus cuentas bancarias, menciona sus fincas, pero lo que no menciona es que cómo lo obtuvo. Ese es el gran problema. Y se lo endosa a Dios como que ha sido una bendición que ha venido del Señor. Mucho ojo con eso, porque la proclama de la iglesia es una proclama equivocada. Pero dentro de lo que se llama la iglesia hay un remanente fiel dentro de esa gente. El remanente fiel, según la Escritura, no hará mal ni mentirá, dice, sino que habla conforme y está apegado a la verdad divina. No añade ni quita a las palabras de Dios, porque le teme al Dios de las Escrituras. No sabes que tú eres un desventurado, o sea que privado de la dicha de Dios, privado de las bienaventuranzas que se mencionan en las Escrituras. No tiene la bienaventuranza de ser una persona íntegra, recta y santa. No tiene la bienaventuranza de reconocer que es del polvo de la tierra. No tiene la bienaventuranza de sentir hambre y sed por Dios y por su palabra. Cree que su vida que lleva, como está prosperando materialmente, ya ni tiene tiempo de leer la Biblia ni de orar. Hasta llegan a pensar que no tienen necesidad de orar, que no tienen necesidad de memorizar los versículos, que no tiene tiempo para evangelizar. Es una equivocación terrible, es una ceguera, es una locura en donde se pierde el propósito glorioso de nuestro Señor Jesucristo para la vida. Miserable, dice, pobre. Ella dice, yo soy rico y me he enriquecido, pero el concepto divino viene en contra y en forma opuesta y dice, no sabes que tú eres pobre, ciego y desnudo. Veamos lo que dice
Apocalipsis 16:15, en donde dice de esta manera: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y Dios dice aquí que es una iglesia desnuda, porque el ropaje que le asignó el Señor, que le asignó el Espíritu, el ropaje de la justicia de Cristo imputada al pecador cuando vino a él en medio de su pobreza, en medio de su pecado, en medio de su vida condenada. Recibió la justificación de parte de Dios porque el Espíritu Santo lo condujo al sacrificio de Cristo que salva. El Señor le dio una vestimenta de la justicia de Cristo y dice: el que guarda sus ropas. Pero se ve que es una iglesia que no le importa transar con sus convicciones por comida, por ropa, por alimento, por bienes, por cualquier otra cosa temporal que lo desvía de su fidelidad. Si un hermano su almuerzo es un manojo de hierbas este día, para muchos está comiendo monte y está bajo maldición, y comparan a aquel que tiene toda clase de carnes en su refrigeradora y sobre su mesa y abundancia de pan, pero mal habido. Bienaventurados los pobres, porque no se meten a los sitios a robarle al prójimo, no tocan, no alteran las cuentas para no quedarse con el excedente, no inventa facturas. Es interesante enmarcarnos entonces dentro de la palabra de nuestro Dios. No sabes, dice, la peor situación es no saber, no entender y decir que sí entiende, decir que está bien. Aquel mensajero que fue a llamar a Micaías le dijo: ¿de dónde se me fue el espíritu a mí? Y le golpeó, dice, en la mejilla. Muchos soberbios en todas partes del mundo se han autonombrado dentro de la jerarquía más alta del liderazgo, diciendo que son los ungidos de Dios, que son los querubines de Dios en este mundo. Mucho cuidado con eso, pueblo de Dios, pueblo que conoce a su Cristo, a su Salvador. Al final de cuentas, en nuestro peregrinaje aquí es temporal, pero mantengámonos fieles al Dios de la gloria, santificarnos continuamente por medio de la fe en la sangre, en la resurrección y bajo el poder limpiador de la palabra. ¿No quisiera usted ser limpiado con esa sangre del Cordero sin mancha? ¿No quisiera volver a ese Cristo glorioso? ¿No quisiera que lo liberara de cuanto pecado lo ata para llevarlo a un concepto equivocado, a una vida autoengañada, hasta con bases religiosas, hasta con versículos tergiversados? Pero hay un Dios recto en el cielo y está con nosotros en esta hora. Acéptelo, recíbalo en su vida y crea que Él quiere siempre su bien,
siempre es un Dios de misericordia que le quiere ayudar. Gracias, Señor, en esta hora. Solo tú conoces los corazones, pero si hay alguno que se propone o desea o está tomando la decisión de creer en ti como el Salvador único de sus vidas, Señor, tu Santo Espíritu intervenga y ministre la salvación para esas vidas. Al igual, si hay algún hermano que reconoce su estado de miseria, de pobreza espiritual para contigo, Señor, levántalo, restáuralo para la gloria de tu nombre. Al igual, por los enfermos, ¿cuántos enfermos les han dicho que ya no hay esperanza, que se preparen para morir? Pero Señor, tú eres la vida. Hay cuantos padres o madres en grande aflicción por la noticia adversa sobre la salud de sus seres queridos, pero tú eres Dios que levantas desde la orilla de la muerte. Señor, sana a los enfermos conforme a los logros de tu muerte y de tu resurrección. Y oro por tu pueblo en toda la tierra, por tus siervos en toda la tierra. Sean bendecidos por la palabra, por tu espíritu, y puedan seguir avanzando hacia adelante, cueste lo que cueste, predicar y enseñar tu verdad siempre, que contribuya para la liberación y la salvación de las almas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias, Dios mío. Amén. Dios les bendiga, estimados televidentes. Hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.